A continuación, presentaremos el armado de un computador a través del simulador Cisco. Como primer paso, debemos instalar la fuente de poder, la cual alimenta todo nuestro computador de energía eléctrica, además de protegerlo de fallas como sobrecargas, alta tensión, entre otros. Una vez alineada la fuente, presionamos el botón Instalar para que éste ingrese en el interior de nuestro gabinete. De igual forma, escogemos los tornillos para fijar nuestro dispositivo. Continuamos con los elementos de nuestra placa madre, por lo que empezaremos con la instalación de las memorias RAM. Una vez que se encuentran alineadas, se fijan en las ranuras y se aseguran de los costados. Estas RAM se utilizan como memoria de trabajo de computadoras para sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. En ellas se cargan todas las instrucciones que ejecutan la unidad central de procesamiento y las otras unidades de cómputo, siendo las de tipo básico la RAM estática y la RAM dinámica. Continuamos con la instalación de la CPU, cuya sigla se traduce en la unidad central de procesamiento. Es catalogado como el cerebro del computador, ya que transforma todas las órdenes que le damos al PC para traducirlo en el lenguaje binario. Una vez instalado, debemos cerrar y asegurar nuestra CPU. Ahora procedemos a colocar sobre el núcleo de nuestro procesador la pasta térmica, la cual debe ser una grasa siliconada en pequeña cantidad, la que incrementa la conducción de calor entre el procesador y el disipador. Sobre dicha pasta debemos instalar el disipador de calor, cuyo aluminio sujeto con un ventilador absorbe el calor y lo enfría para así mantener una temperatura constante, lo que previene el calentamiento de nuestro procesador, evitando que se apague o dañe nuestro computador. Para terminar esta tarea debemos fijar sus 4 tornillos de las vértices y conectar el ventilador en la placa madre. Una vez colocadas las memorias y la CPU, procedemos a instalar la placa base en nuestro gabinete. Esta placa base, o también llamada placa madre, se encarga de interconectar y dar soporte físico a todos los dispositivos internos del computador. Dependiendo de cuál escojamos, delimitará la capacidad del equipo. Una vez que montamos la placa base en el case, procedemos a asegurarlo con los tornillos. Como siguiente paso, instalaremos las diferentes tarjetas en la CPU. Ahora pondremos la tarjeta de red en el puerto PCI Express, en este caso la tarjeta de red Ethernet, la cual es un periférico que permite la comunicación con otros equipos conectados entre sí o una red de empresa, lo que hace posible compartir recursos entre 2 o más computadoras u otros terminales. También sirve para conectarse a algún proveedor de internet. Aseguramos la tarjeta con los tornillos. También instalaremos una tarjeta de red inalámbrica en el puerto PCI. La función de esta es que puedes conectarte a una red de internet remotamente, sin cables. Además, permite a los usuarios acceder a información y recursos en tiempo real, sin necesidad de estar físicamente conectados a un determinado lugar. Aseguramos la tarjeta con los tornillos. La tarjeta de red tiene como función principal preparar, enviar y controlar todos los datos de la red. Ahora instalaremos un adaptador de video o tarjeta de video en un puerto PCI Express, el que tiene mayor velocidad que el PCI Express anterior. Tiene a cargo el procesamiento de datos que provienen del procesador principal y convertirlos en información que se pueda interpretar en dispositivos tales como monitores, televisores u otros. Algunos ordenadores vienen con el adaptador de video HD con salida HDMI. No olvidar asegurar el adaptador del video con los tornillos. Luego vamos a instalar el disco duro. Este es el medio de almacenamiento masivo por excelencia. Ningún otro dispositivo combina mejor la capacidad de almacenamiento y velocidad de acceso a los datos. Trabaja con sistemas de archivos FAT32 y NTFS. Puede trabajar como disco principal o como disco esclavo. También puede crearse distintas particiones en un solo disco. Lo aseguramos al gabinete con los tornillos pertinentes. Ahora procederemos a instalar las unidades externas. Como siguiente paso, instalaré el lector óptico, el cual está compuesto por un láser que permite leer y grabar ciertos formatos, ya sea lector y o grabadora de CD o DVD. Una vez alineada correctamente, procedemos a su instalación y debemos asegurar la unidad con sus respectivos tornillos. Ahora procederemos a instalar la unidad de floppy o lector de tarjeta, el cual es un soporte de almacenamiento de datos de tipo magnético que se utilizaba en la computadora para trasladar datos e información de una PC a otra, o para almacenar y resguardar archivos de la misma forma. Una vez alineado, la instalamos y los aseguramos con sus respectivos tornillos. Al finalizar con la instalación de las unidades externas, procederemos a instalar el cableado interno de la fuente de alimentación.
Como primer paso, vamos a conectar el conector de alimentación auxiliar, el cual alimenta de manera directa al microprocesador. A continuación, el conector ranurado, cuya función es alimentar de electricidad a la placa madre. El siguiente es conector Molex, alimenta dispositivos ópticos y discos duros. Continuamos con el conector BER, el que alimenta la unidad de disquete. Ahora instalaremos el cable PATA, cable que transmite datos entre la placa madre y la unidad óptica. Continuamos con el cable floppy, que transmite datos entre la placa madre y la unidad de disquete. Y por último, el cable SATA, el cual ayuda a transmitir o transportar datos de la placa base a diversos dispositivos tales como discos duros, lectores y o grabadoras de CD o DVD. Una vez instalados todos los cables, procederemos a instalar los cables externos y a cerrar el CPU. Bueno, una vez instalada la placa madre a nuestro gabinete, fijamos los paneles laterales usando los tornillos del panel y comenzamos a conectar los hardware, conectando el cable monitor DVI directamente a la tarjeta de video insertada anteriormente en el PCI Express de la placa madre. Esto nos sirve para ver la información de nuestro ordenador en pantalla. Ahora conectamos los dispositivos de entradas, conocidos como PS2, teclado y mouse, sirven básicamente para interactuar con el ordenador. El teclado sirve para introducir cadenas de textos y también accesos directos, ya que se puede dividir en tres conjuntos: teclado alfanumérico, tecla de función y teclado numérico. El ratón, o en inglés mouse, sirve para acceder a los elementos del sistema y las opciones de menú. Es un dispositivo apuntador representado por una punta de flecha con el que podemos recorrer los elementos de la pantalla al deslizarlo sobre una superficie plana. Cuenta con un botón izquierdo, un botón derecho y botón central llamada rueda o scroll. El USB Bus Universal en serie, o en inglés Universal Serial Bus, es un puerto que permite conectar periféricos a una computadora. El USB nos sirve para detectar e instalar el software necesario para el funcionamiento de nuestros dispositivos, ya sean cámaras digitales, escáner, pendrive, teléfonos móviles, etc. El cable RJ45 nos permite navegar por internet en nuestro ordenador. Se conecta directamente en el adaptador de red. Al igual que el RJ45, podemos conectar una antena de Wi-Fi que también nos permite navegar por internet, pero de forma inalámbrica. Una vez conectado todo esto, conectamos el cable de poder directamente a la fuente de poder para poder encender nuestro ordenador y así pueda ser utilizado de forma adecuada. Bueno, y así terminamos el proceso de armado en el simulador. Esperando que haya sido de agrado de este tutorial, nos vemos en la próxima.